Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí. Sí, ok. Sí, profe. Ok, muy amable, gracias. Listo. A ver, no se olvidarán, ¿no? A las 8:30 rendir el test número 2. Eh, no está complicado, espero que les vaya bien. Leerán bien las preguntas. No es nada que no se haya visto aquí en clase. Ok. Listo, ¿qué más? Me hacen acuerdo por si acaso me paso de la hora, ¿no? Para darles tiempo de que ustedes puedan ingresar y puedan rendir su evaluación. Vamos a continuar con la clase. Listo, creo que habíamos acabado todo respecto a lo que era el control de lubricantes, ¿no? El otro control que se puede realizar dentro de la planificación del mantenimiento es el de temperatura. Los objetivos de este control es un control manual de la temperatura de un proceso, detección de un incremento de generación de calor producido por mal funcionamiento de algún componente, detección de cambios en la transmisión de calor de la máquina al exterior. ¿Ya? Entonces, la parte de temperatura es bien importante, ¿no? Bien importante y puede ser motivo el fallo puede ser motivo de diferentes cosas, ¿no? Una propia del circuito, si algún elemento tiene un mal funcionamiento, entonces va a generar calor. Pero la otra también puede ser obstrucción, ¿no? Hay sistemas que necesitan un enfriamiento continuo y obviamente si hay circulación de viento, si hay circulación, debemos ver que no, esa circulación no se obstruya. ¿Ya? Nosotros en las laptops también tenemos, ¿no? El ventilador le saca el calor del disipador. Y si esa salida la tenemos tapada, lo típico, ¿no? Se acuesta con la laptop en las piernas y tapa las salidas del calor. No tiene a dónde evacuar el calor y luego se puede dañar su equipo. Entonces hay que ver que no se obstruya la circulación del refrigerante, ¿no? No solamente puede ser aire, sino también puede ser un medio líquido. En equipos eléctricos, como por ejemplo los variadores de velocidad de los motores, esos variadores generan mucho calor por la tecnología, ¿sí? Son dispositivos semiconductores de potencia y están switchando a frecuencias grandes. Entonces, más que la corriente, más que la potencia que maneja, el switcheo, la frecuencia de switcheo hace que esos elementos se recalienten bastante, ¿ya? Por eso esos equipos necesitan de un sistema de ventilación bien grande y es necesario poner atención en ese control, ¿no? De la temperatura. Por ejemplo, los UPS que hemos hablado, ¿no? Los famosos unidades de energía ininterrumpidos, los UPS que utilizamos en las computadoras, en los centros de cómputos. Esos UPS, por ejemplo, si usted le pone en unos ambientes superiores a los, creo que son 25 grados o 30 grados de temperatura, se le queman, se le dañan, no soportan. Entonces, algo bien importante, controlar la temperatura. También habíamos visto al inicio cuando hablábamos de los elementos eléctricos, ¿no? ¿Se acuerdan de los elementos eléctricos electrónicos? La temperatura cambia el comportamiento de los elementos. Una resistencia se comporta de una manera a una temperatura dada
y de otra manera a otra temperatura. La resistencia, la capacitancia, el resistor, el capacitor, el inductor se comportan de manera diferente. ¿Ya? Los dispositivos semiconductores de potencia también. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? El control de la temperatura. Localización de las medidas de temperatura. Debe haber un punto interior y un punto de la superficie, ¿sí? Si es que fuera, por ejemplo, un punto interior, la temperatura del agua de una caldera, eso es en el interior. El punto de la superficie, componente cualquiera, como por ejemplo un rodamiento, ¿no? En la superficie, ¿ya? Entonces hay mediciones que las podemos hacer en el interior y hay otras que necesariamente las tenemos que hacer fuera porque no podemos ingresar al interior, ¿ya? Los instrumentos para el control de la temperatura. Tenemos sensores de contacto, ¿ya? Los unos basados en la dilatación o expansión de líquidos. Este tipo de sensores son muy grandes, inadecuados para medidas superficiales, pero son precisos pero frágiles y sirven para medidas a distancia. En cambio, los sensores bimetálicos de expansión se pueden fabricar compactos, se pueden fabricar para temperaturas elevadas, son menos precisos que los anteriores. Esa es la desventaja, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de sensores para tener el control de la temperatura, para llevar el control de la temperatura. También tenemos sensores de contacto como los termopares, ¿sí? Son más pequeños y adaptables, son de cobre, materiales diferentes, ¿no? Cobre, este está mal escrito, ¿no? Debe ser alguna otra palabra, está mal escrito. Cromo, alumen. Los gradientes de temperatura elevados y superficiales. Sirve para esos gradientes de temperaturas, ¿no? Elevados. Los termopares. Las termoresistencias son elementos que cambian su resistencia con la temperatura. En este caso hay de dos tipos, ¿no? Hay los que si usted incrementa la temperatura, incrementa la resistencia. Hay los que disminuye la temperatura e incrementa la resistencia. Depende cuál de los dos, ¿no? Tiene que usted saber las características de estas termoresistencias para que pueda utilizar. No todas son iguales, son fabricadas de manera diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los sensores que ponen en los congeladores, esos sensores, esas termoresistencias incrementan cuando baja la temperatura, ¿ya? En cambio, a nivel ambiente, cuando queremos medir cosas calientes, cuando incrementa, aumenta la resistencia. Es al revés. Hay que darse cuenta el funcionamiento, ¿no? Cómo opera cada uno de los sensores. Para el control de temperatura también tenemos lo que son pinturas, testigos de color y bolas. ¿A qué se refiere con esto? Hay pinturas que cambian dependiendo de la temperatura. Ustedes pueden ver en la parte médica, ¿no? En los equipamientos médicos cuando van a esterilizar. Por lo general meten los instrumentos o meten la ropa que quieren esterilizar con un papel, ¿no? Con un papel adhesivo de un color. Y cuando ya ese color cambia, entonces ya saben que el instrumental o los uniformes, lo que quieran, está esterilizado. Entonces hay pinturas que se conocen también como testigos, ¿sí? Hay también otros que son en forma de bolas, ¿no? Que cambian cuando han alcanzado un cierto grado de temperatura, ¿ya? Sensores sin contacto es lo que están utilizando ahorita, ¿no? Esas pistolas que utilizan para medir la temperatura ahorita cuando quieren entrar al multiplaza o cualquier establecimiento público. Ya, esos son sensores sin contacto y están controlando la temperatura. Ese es el pirómetro óptico, pirómetro de radiación y también existen unas cámaras infrarrojas, ¿no? Que también detectan
el nivel de temperatura de los cuerpos. ¿Ya? ¿Qué se puede detectar? ¿Qué averías pueden ser detectables mediante el control de temperatura? Vamos viendo. Daños en rodamiento. Si estamos hablando de piezas mecánicas en movimiento, el elemento reinante es el rodamiento. Entonces, cuando tenemos elevada temperatura, ¿sí?, en la parte mecánica, es de cajón que se ha producido daños en la parte de los rodamientos, que son los que permiten el movimiento, ¿no? Movimiento mecánico. Fallos de refrigeración. ¿Ya? Si vemos que la temperatura no es la adecuada, nuestro sistema de refrigeración no está funcionando muy bien. Incorrecta generación de calor en una máquina de combustión interna o una caldera. ¿Ya? Entonces, midiendo, haciendo un control de temperatura, podemos determinar, ¿no?, que hay una incorrecta generación de calor. Ya de pronto falta combustible o algo está pasando, ¿no? Hay calderas que son de combustible, hay otros de eléctricos. Bueno, hay que ver qué es lo que está fallando, pero el cambio de temperatura nos está dando que se ha detectado una avería, ¿no? Depósito de material en lugares inadecuados, como les decía, ¿no? La obstrucción de las vías de circulación. Si se obstruye en la vía de circulación que sirve para la refrigeración de algún equipo o sistema, entonces se va a ver reflejado en la temperatura. Algo está impidiendo que circule la refrigeración y por eso el incremento de la temperatura. Daños en el aislamiento. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos hablando de cables eléctricos, ¿no? Cables eléctricos, si el aislamiento ya no es bueno, ya el conductor, las bobinas, lo que tengamos, empieza a recalentarse. Fallos en componentes eléctricos. ¿Sí? De la misma manera, de los aislamientos, los componentes como resistencias, como los capacitores también, ¿no?, se van calentando, por eso se van inflando y al final explotan. Los semiconductores, esos prácticamente estallan cuando ya se recalientan demasiado. Entonces, también nos da indicios de que hay fallos en este tipo de componentes. ¿Ya? Ahora, interesante saber que unos instrumentos de medida que podíamos utilizar eran los pirómetros o las cámaras térmicas, ¿no es cierto? Entonces de ahí una práctica que podía ser novedosa, ¿no? Utilizar esos elementos para detectar fallos eléctricos. No necesariamente tenemos que acercarnos con un multímetro para medir o tocar. Acuérdense que hay tableros en los que el voltaje es alto y no quisiéramos llegar tan cerca, entonces la aplicación de de los métodos que vimos anteriormente para medición podría ser bien utilizados. ¿Ya? Una cámara infrarroja, un pirómetro óptico o de radiación, podríamos utilizarle para identificar fallas eléctricas. Preguntas hasta ahí en cuanto al control de temperatura. Este control nos permite detectar averías. ¿Sí? Temperatura. El anterior era de los lubricantes. Los lubricantes también nos dicen mucha información, ¿no? Pero ese es más relacionado a la parte mecánica que a la eléctrica. Pero bueno, en el área eléctrica, respecto a los lubricantes, sí tenemos un equipo, los transformadores, ¿no? Los transformadores de potencia vienen refrigerados por aceite. Los transformadores que tenemos en los postes de luz, los que nos dan la distribución a nuestras casas, también son refrigerados en aceite. Interiormente hay el aceite, ¿no? Y ya sabemos el aceite, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis, los tipos de análisis para determinar en función de los resultados podemos saber si ese aceite está bien o está mal, si ha sido contaminado o no. ¿Sí? Es importante para el mantenimiento. Entonces, lubricación en la parte eléctrica también tenemos. Temperaturas, mucho más. Y ahora vamos a la parte de vibraciones y ruidos.
que también, porque nosotros utilizamos los motores eléctricos y los motores eléctricos generan vibración, generan ruido. Entonces también es o el monitoreo de estos parámetros es importante para el mantenimiento. Como dice aquí, no, todas las máquinas vibran, generan ruidos y generan vibraciones. ¿Ya? En cuanto a ruidos, es más fácil de medir. Las interferencias, ahí el problema serían las interferencias por ruidos parásitos, ¿no? Como por ejemplo micrófonos, sí, o ruido generado alrededor, ¿no? Pero son más fáciles de medir. Solamente hay que tener en cuenta la parte de interferencia o bulla ambiental, como ustedes quieran ver. En cuanto a las vibraciones, ¿sí? Dice la medida más selectiva y repetible. La mayoría de las vibraciones están asociadas a partes mecánicas móviles. No necesariamente móviles, ¿no? Como les mencionaba, ya los motores de potencias elevadas ya vienen de fábrica instalados sensores de vibración para que se vaya tomando acción respecto al mantenimiento. ¿Sí? Porque la generación de vibración en el motor es bien delicado. Hace que primero el eje que está generando el movimiento mecánico, que está generando trabajo, empieza a vibrar. Esta vibración hace que los rodamientos del eje se empiecen a desgastar. Estos rodamientos al desgastarse permite que el eje se varíe, ¿no? Varíe la posición e internamente el rotor con el estator empiezan a rozar y cuando roza el rotor y el estator pueden empezar a rozar los bobinados y una vez que rozan los bobinados puede haber un cortocircuito que eso generaría el daño completo del motor, ¿ya? Entonces miren, detectar vibraciones a tiempo ayuda bastante en lo que es el mantenimiento. Para esto tenemos el acelerómetro, los acelerómetros y los elementos piezoeléctricos. ¿Ya? Hay dos tipos de sensores que podemos nosotros colocar para la medición de vibraciones. ¿Ya? Acelerómetro es lo que nosotros tenemos también en los celulares, ¿no? Para ver la posición. Ustedes han visto, ¿no? Giran el teléfono y ya cambia la pantalla de posición. Utiliza acelerómetros. ¿Ya? Materiales piezoeléctricos necesitan haber presión sobre estas piezas y va generando electricidad. Entonces, si hay más vibración, hay más presión y hay más generación de electricidad. Aquí tenemos el caso del acelerómetro, ¿no? La parte de configuración de un medidor con acelerómetro. Hay un preamplificador, aquí dice doble integración para obtener el desplazamiento, simple integración para obtener la velocidad y tenemos la aceleración. ¿Ya? Sí saben, ¿no? La aceleración, si integramos, estoy hablando de cálculo, ¿no? Por si acaso no les hayan enseñado esa partecita. La aceleración es la integral de la velocidad. La velocidad es la integral de la posición del desplazamiento. ¿Ya? O al revés, si yo tengo el desplazamiento, ¿ya? Y a este desplazamiento lo derivo en función del tiempo, tengo la velocidad. Y si a esta velocidad le derivo en función del tiempo, tengo la aceleración. ¿Se acuerdan que la derivada es la inversa del integral? Aquí entra el cálculo, ¿no? Y estas funciones electrónicamente es fácil de hacerlas, ¿no? Es facilito hacerlo, integrales o derivadas en sistemas electrónicos, en circuitos electrónicos. Entonces, como ustedes saben, ¿no? Todo lo que van aprendiendo a lo largo de toda su enseñanza tienen que ir aplicando. No enseñan derivadas e integrales de a gratis, solamente para que nos aburra, no, se utiliza, ¿no? Todo tienen que aprender.
Entonces tenemos la etapa que preamplifica esta señal. Sacamos lo que es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Se amplifica esta ganancia. Aquí tenemos una etapa de amplificación. Aquí hay un filtro, filtraje de la señal. Nuevamente una etapa de amplificación. Ya ha quitado las señales que no se requieran. ¿Ya? Y aquí dice un circuito promediador. El circuito que nos da el valor RMS. Y el circuito de retención de picos. ¿Ya? Y aquí viene un contador. Por aquí tiene la señal, dice, para registrar en el analizador de espectro, esa señal que viene así, ¿no? Como la de los sismos, así. Y la señal indicada para el registro. Entonces, aquí ya viene un contador. Hasta de tal magnitud ya es un contador y empieza un contador a marcar. Entonces, todo lo que se puede hacer, ¿no? Con la electrónica, si utilizamos el método del acelerómetro. Obviamente estas son las etapas de un equipo que ya existe. Entonces no es que ahorita hay que implementarse este sistema para hacer monitoreo de vibraciones, ¿no? Ya todo esto existe. De hecho, esto de aquí puede ser programación dentro de un sistema de control. Usted nada más requiere que vaya un cable del acelerómetro hasta el controlador PLC, lo que usted tenga, y esto de aquí lo haga por software. No necesariamente tiene que ser electrónica o algo físico. ¿Qué más tenemos? Las señales de ruido o vibración. Bueno, aquí no vamos a entrar con datos matemáticos, pero aquí tenemos dos análisis, ¿no? El uno que es dominio del tiempo y el otro que es dominio de la frecuencia. ¿Ya? El uno, las transformadas, no sé si también se acuerdan, las transformadas de Laplace y las transformadas de Fourier. ¿Ya? Ahí se aplica, para que vean que todo lo de cálculo, todo lo de matemática sirve, ¿no? En todos los ámbitos. Aquí tenemos las diferentes formas de onda, ¿no? Esta es una onda sinusoidal casi pura, y si ustedes pueden ver, la frecuencia tiene una componente fundamental, una frecuencia fundamental. O sea, toda la potencia que esta señal genera está a una sola frecuencia. Pero aquí, en esta señal que no es sinusoidal pura, existen alteraciones, existen variaciones, ¿sí? Y estas variaciones generan potencias en diferentes frecuencias, ¿ya? Entonces la potencia de esta señal no solamente está en la principal, en la fundamental, sino que también hay potencias que se van a lo largo de la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia y de los otros sistemas que estén alrededor, estas potencias, que es energía, puede afectar a otros sistemas. Por eso no es bueno tener una señal distorsionada, ¿ya? Y mientras más distorsionado tengamos, entonces tendremos más afectación en la frecuencia. Las fórmulas de cálculo, esto es para el voltaje pico en función del voltaje medio, ¿ya? Aquí es el voltaje RMS. Como alguna vez habíamos dicho, ¿no? Lo que medimos con el multímetro es voltaje RMS, el voltaje eficaz. Es lo que medimos con un multímetro, ¿ya? Si tenemos una señal así, 12 voltios, aquí es 12 voltios, y esto está un segundo en 12 voltios y un segundo en cero, un segundo en 12 voltios y un segundo en cero. Si cogemos un multímetro y medimos, no vamos a medir 12, vamos a medir la mitad, vamos a medir 6 voltios. ¿Por qué? Porque el multímetro mide valores eficaces. Eficaz es el promedio, el valor medio de la señal. Si bien es cierto, mi señal está entre 12 voltios y 0, 12 voltios y 0, mi multímetro no es capaz de medir estos 12 voltios. Mi multímetro lo que me mide son los 6 voltios, el valor medio de la señal. Eso debieron haberles enseñado en electrónica, ¿no? ¿Qué más?
Técnicas prácticas para monitorear las vibraciones, hacer mediciones periódicas con instrumentos portátiles o monitorear de manera continua con instrumentos permanentes. ¿Ya? Transductores montados sobre elementos que transmitan la vibración adecuadamente con frecuencia natural elevada, frecuencia de vibración asociada a un problema en concreto. Ahí sería bueno ir con la experiencia, ¿no? Cuando llegamos a tal frecuencia es porque, tal frecuencia de vibración es porque ha pasado algo. ¿Ya? Análisis de señales pico en elementos dañados que producen impulsos en la vibración. Métodos de diagnóstico en el mantenimiento predictivo, diagnóstico basado en modelos. ¿Ya? Este es una secuencia utilizada, ¿no?, para el diagnóstico. Entonces aquí está la adquisición de las variables estáticas, está la adquisición de las variables dinámicas. Aquí se establece el modelo de funcionamiento normal, ¿ya? Y en función de estas variables dinámicas reales y dinámicas estimadas, vamos sacando un error, una diferencia, ¿ya? Y vamos tomando una decisión de fallo. Si es que es funcionamiento normal o si es que es un funcionamiento anormal. Y si es anormal, realizamos el diagnóstico. Esto pertenece a un fallo 1 o a un fallo 2. Y dependiendo de eso, se genera un mensaje de alarma. ¿Ya? Eso es lo que normalmente hace un método de diagnóstico, ¿no? Para el mantenimiento predictivo, cuando tenemos mediciones en nuestras variables del sistema, del equipo o del sistema. Métodos de diagnóstico más grandes, más expertos, los podemos tener con los famosos sistemas SCADA. No sé si han escuchado los sistemas SCADA. ¿Quién me dice qué significa SCADA? A los tiempos voy a ir haciendo una pregunta. A ver, ¿dónde está Romario Angulo? Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe. Dígame, ¿ha escuchado la palabra SCADA? Escada. No, profe. No. No. Ok, al finalizar la carrera va hasta soñar con los SCADAs, ¿sí? Si usted siguió en la carrera de instrumentación, de automatización e instrumentación, es porque quiere saber sobre los sistemas de SCADAs. Profe, dice que es para realizar un software. No, no es un software. ¿Quién más? Profesor, ¿no será esa como monitores de pantalla? Es en la escala. No, Un ordenador que permite controlar. Profesor, el sistema SCADA es, a ver, ¿cómo le digo? Es un sistema de control y adquisición de datos sí, esa es la descripción, que ¿no? nos ayuda para, sobre todo ahorita en los tiempos para la industria 4.0. Ya. SCADA, ¿no? Es justamente lo que acaba de decir, es las siglas, es del inglés, ¿no? Es un sistema de control y adquisición de datos. Claro, es el Supervisory Control and Data Acquisition. Acquisition. Ajá. ¿Ya? Es un sistema de control y adquisición de datos. Vamos viendo. Si yo tengo un PLC, es un sistema de control, ¿no? Yo puedo hacer un sistema de control con PLC, claro. Ya tengo el PLC. Aquí yo ya le puse una programación, yo ya le programé. ¿Ya? Aquí ingresan sensores y por acá sale la señal de respuesta a mis actuadores. ¿Ya? ¿Es un sistema de control? Sí. Obedece datos. Si es que un interruptor se prende, si es que presionan el on, aquí el motor se prende. ¿Sí? Es automático, se prende. Pero si yo digo, el día de ayer, ¿prendieron el motor o no prendieron el motor? ¿Será que yo puedo saber si el día anterior prendieron el motor o no?
con este ejemplo del PLC? ¿Ustedes creen que puedo yo saber? Sí, profe, creo que sí. Si hay como saber, ¿en qué Sí, parte usted puede Sí, saber? profesor, porque lleva una adquisición de datos, Como el lleva un registro, pues, profe. Verán que estoy hablando de este ejemplo que estoy graficando aquí, ¿no? Del PLC. No En el estoy registro del hablando BP, del SCADA. No, pues, en la base de datos, almacena todo. el estado El PLC no tiene del base de dispositivo. datos. en el C es una parte de control. Profe. Aquí con el PLC, tal cual como le tengo dibujado aquí en rojo, ¿es un sistema de control? Sí, es un sistema de control. Pero en ningún lado estoy almacenando información. Solamente se está ejecutando. En función de las entradas, veo mi algoritmo programado y ejecuto el estado de mis salidas. ¿Es un sistema de control? Sí, pero no está adquiriendo datos. Entonces, ¿qué necesito para tener un sistema SCADA? El sistema SCADA, ¿ya? Necesitaría yo el controlador o PLC con los elementos que van al campo. Este puede ser una válvula, este puede ser un transmisor de presión, de temperatura, ¿ya? Pero ahora este controlador se une a una red de datos. Aquí por lo general una red TCP/IP, no, una red de datos. Y a través de la red de datos yo me conecto con varias computadoras. Una computadora por aquí, otra computadora por acá, están conectados a la misma red, otra computadora por acá. ¿Ya? Entonces, la información que tiene la válvula, por ejemplo, si está abierta o cerrada, es información a través del controlador, ¿sí? Puede venir a esta computadora y esta computadora puede ser el servidor. Esta de acá puede ser la de ingeniería. Y esta acá la de operación, donde está el operador, ¿no? Del sistema. Esta es la de operación. ¿Ya? Entonces toda la información está almacenada en la base de datos. Ahora sí, de este servidor. Y de este servidor, la estación de ingeniería puede modificar la programación del controlador, puede modificar muchas cosas del sistema. Y acá el operador simplemente ve las variables en su pantalla y desde su pantalla abre, cierra y hace lo que quiera. Este sistema es el sistema SCADA. Este ya es un sistema de control, sí, pero adicional hace la adquisición de datos y el almacenamiento de datos. En este sistema sí puedo ver qué pasó ayer, porque simplemente voy a la base de datos y veo ayer, ayer la válvula estaba cerrada, ahora está abierta. Es más, puedo ver quién abrió, porque para ingresar el operador, para ingresar a esta pantalla necesita loguearse con su usuario. Entonces el sistema puede asociar, ya fue el operador 1 el que abrió la válvula y por eso hubo el derrame de crudo. Con un sistema SCADA ya se tiene información de todo, pero acá no se sabe, ¿no? ¿Quién aplastó el botón? Un pájaro que pasó volando y se aplastó el botón y prendió el motor. No se sabe quién prendió el motor. Acá sí se sabe, ¿no? Acá un pájaro no va a venir a loguearse en el computador y a presionar el enter. No, ahí sí ya le queda un poco difícil al pajarito, ¿no? Pero acá sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un sistema de control normal y un sistema de control SCADA, como se le conoce. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos un sistema de control SCADA, ¿sí? Es un sistema real, tenemos una base de datos, podemos tener un sistema experto, ¿sí? Que nos dé alarmas, ¿sí? Y nos indique los incidentes que puede generar. Alarma de tanto es porque tal cosa va a pasar. ¿Ya? Entonces podemos hacer un diagnóstico mucho mejor. Pero si se dan cuenta, debe haber una persona encargado de esto. Y esa es la persona que en ningún lado hay, ¿no?
La persona que gestiona mantenimiento predictivo no hay. Solamente el personal de mantenimiento es el que está en campo, el que está haciendo el mantenimiento programado, el que está con las herramientas, con la maleta de herramientas, yendo de un lado al otro, sacando material de bodega, reemplazando cosas, midiendo cosas. ¿Quién se queda en una oficina haciendo este seguimiento? Que es importantísimo, es bien robusto, es el mejor. Sin embargo, no está dentro de la planificación del organigrama, ¿no? De las empresas, lamentablemente. Y esa es nuestra realidad, ¿no? ¿Qué más? Diagnóstico basado en redes neuronales, ya ese es algo mucho más sofisticado. Y podemos tener todo lo sofisticado que queramos, pero ya sale de nuestro alcance, ¿no? Listo, esto es todo lo que les puedo dar de manera general en cuanto a lo que es el mantenimiento. Esta es la razón de ser de esta asignatura. Como digo, la expectativa de laboral que ustedes tienen en su profesión es justamente formar parte de una unidad de mantenimiento. Puede ser en SELEC, puede ser en refinería, en oleoducto, poliducto, OCP, PLOPEC, Puerto Marítimo. En cualquiera de esas empresas ustedes pueden conseguir trabajo, y por su conocimiento y por sus habilidades, más que seguro que trabajará en el área de mantenimiento. Y esto es lo que hay que hacer. Por eso yo siempre decía, esta materia debe ser una materia que se dé al final, ¿no? Ya cuando ustedes sepan qué es SCADA, ya que sepan de sistemas de control, cuando ya sepan de motores, de máquinas, ahí de pronto ustedes pueden encontrar mayor sentido a lo que se está hablando de aquí de los mantenimientos, de las políticas, de las actividades de mantenimiento, de todo lo demás, ¿no? Pero lamentablemente está en este segundo nivel, pero no se olviden, ¿no? No se olviden de todo esto. Acuérdense que usted como técnico puede determinar estas cosas, ¿no? Que cuando usted compra un equipo nuevo, mi tasa de fallos va a ser bien alta. Muchas personas dicen, no, es nuevito, eso no va a fallar, no va a fallar, dale nomás. No, más bien por nuevo va a fallar. Una vez que pase un cierto tiempo, ahí se va a estabilizar. Y de ahí cuando pase todo su tiempo de vida útil, nuevamente va a ir incrementando la probabilidad de fallo. Y cuando usted haga un mantenimiento, un overhaul completo de un equipo, un sistema, también acuérdese que cuando le ponga en funcionamiento, lo más probable es que le falle, porque así dice la teoría. No porque yo le esté augurando el mal, sino porque así dice la teoría. Usted hace mantenimiento de un equipo o sistema, créame que al inicio va a presentar fallos. Y eso muchas veces no es muy entendido, ¿no? No sé si se acuerdan del presidente Correa, ¿no? Cuando luego de la repotenciación de la refinería, decirle que está fallando algo era para que le corten la cabeza. Pero fallaba. ¿Por qué? Porque cambiaron cosas, cambiaron sistemas por otros, fueron reemplazados. Eso es el no saber, ¿no? Él puede ser presidente, puede ser economista o lo que sea, pero ustedes son técnicos y ustedes saben lo que va a pasar. Está nuevo, era de esperarse que hayan fallos. Bueno, no tantos fallos garrafales, ¿no? Como hubo, pero había que esperar que existan fallos, porque así dice la teoría. Entonces ustedes ya van con ese conocimiento, ¿no? Van con ese conocimiento. ¿Qué más? ¿Con qué conocimiento van? Con la fiabilidad. Un sistema es fiable si es que tiene sistemas en paralelo, sistemas redundantes. Ya, por ejemplo, refinería o el área petrolera es fiable. ¿Por qué? Si se va la energía eléctrica, entran los generadores, están en paralelo. Y la operación sigue, la producción sigue. Fiabilidad, ahí está la redundancia. ¿Sí? Las políticas, por más que usted sepa que lo mejor es el mantenimiento predictivo, medir, sin embargo, si la política de la empresa es
utilícelo hasta que se dañe, pues tiene que utilizarlo hasta que se dañe. ¿Por qué? Porque para que la empresa haya dictado esa política, significa que ella hizo un estudio costo-beneficio y para esa empresa le resulta más conveniente tomar esa política que la del mantenimiento preventivo o predictivo. ¿Ya? Entonces ahí tienen varios conceptos, ¿no? Para que lo analicen y sobre todo para que lo apliquen en su ámbito profesional. Yo sé que todavía están en segundo nivel, todavía les falta para llegar a culminar sus estudios y enfrentarse al mundo profesional, pero es bueno que tengan estos criterios, ¿no? Que tengan estos conocimientos y que cambien, porque ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto. Ahorita si usted visita una de las empresas de aquí, vamos a estar, como decíamos al inicio, ¿no? Vamos a estar con décadas de atraso, viendo cómo están en el corre-corre de los correctivos. Viendo cómo corren para el correctivo. Viendo que un plan de mantenimiento preventivo no se cumple en su totalidad, o si se lo cumple, es un derroche de piezas innecesarias. El mantenimiento predictivo, esto definitivamente no existe y esto de acá no existe. Por más que diga, no, la refinería tiene la ISO 9000, la OSAS 18000, la ISO 14000. Puede tener todo eso, pero no por eso ya tiene esta filosofía de mantenimiento. Dígale a un operador que haga mantenimiento a ver cómo no le saca de ahí de las orejas y le pone el sindicato encima. Entonces aquí no estamos. Miren en qué época estamos. Esa es la realidad que ustedes tienen que cambiar, ¿no? Esa es la realidad que ustedes tienen que cambiar. Listo, jóvenes, eso es todo el contenido de la asignatura. Espero que les haya servido bastante, sobre todo que les haya hecho pensar un poquito sobre la realidad, sobre las cosas, el mantenimiento, la importancia del mantenimiento, la importancia de los de conocer, ¿no?, el funcionamiento de los equipos, de los elementos eléctricos, electrónicos, para determinar los posibles fallos. Ya espero que haya sido de provecho esta asignatura. Sí, eso es todo. Hemos terminado con el contenido. ¿Qué horas son? Las 8:24. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Dígame. Ya nos vamos a rendir. Sí, entonces terminaríamos con la clase para que se conecten al aula virtual y puedan rendir la prueba. Y no se olviden, ¿no?, la próxima semana el examen del segundo parcial, los temas ya los dije. Entonces espero que todo esté bien. La próxima semana hacemos revisión de las notas de los trabajos para que tengan todo la nota, ¿no?, completa y no tengan inconvenientes. ¿Sí? Profe, usted nos había indicado de subir este archivo a la carpeta suya, la que está compartida. Ah, ya, a ver, ahorita mismo antes de terminar. Ya, a ver, subámosle aquí. Esta de mantenimiento industrial dice, ¿no? Este documento, no es mío por si acaso. Este que dice mantenimiento industrial es todo lo que hemos visto aquí al final, ¿no? Listo, jóvenes, entonces eso es todo. Nos desconectamos, no se olvide rendir la prueba y la próxima semana hablamos desde el día lunes. Más que seguro que la prueba será el día martes, ¿no? El día lunes para hacer revisión de notas de todo lo que tengan pendientes
y el martes para que rindan el examen. Con todo yo les estaré avisando por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, profe, gracias. Listo, entonces jóvenes, nos vemos, que tengan una buena noche, que les vaya bien en la prueba, ¿no?